muchas gracias por la invitación a esta sesión de capacitación que organiza la Secretaría de Integridad conjuntamente con Servir y la Escuela Nacional de Administración Pública. Es un gusto estar acá y poder tratar con funcionarias de todo el país, un tema, creo, bastante importante, ¿no? Para todos aquellos que estamos involucrados en una mejora de la gestión pública, ¿no? El tema, digamos, como lo hemos denominado, se denomina miradas transversales, la corrupción desde el enfoque de interculturalidad, y como bien lo ha señalado Silvana, lo que vamos a realizar es poder, digamos, observar este problema de la corrupción y su especial énfasis, afectación, impacto, como quieran llamarlo, en la vida de ciertos grupos, ciertos sectores de la población en nuestro país, en particular, digamos, aquellos que tienen unas características culturales distintas, que eso es precisamente lo que vamos a desarrollar a continuación, ¿no? A ver. Van a ser 3 los temas que serán materia de esta sesión, ¿no? En primer lugar, veremos por qué hay que hablar, de qué se trata la interculturalidad en un país como el Perú, ¿no? Daremos una mirada sobre la realidad social, política, económica, intercultural en nuestro país, algo que estoy seguro ustedes conocen muy bien, ¿no? Esto habida cuenta de que estamos con funcionarios que están ubicados a lo largo y ancho de nuestro país. Seguidamente daremos un vistazo a lo que representa, lo que significa el enfoque intercultural para la implementación de políticas públicas. Es decir, vista esta realidad que vamos a describir, a detallar, cómo es que debe incorporarse en la toma de decisiones desde la administración pública, ¿no? Y finalmente, ya entrando, digamos, en el tema, la vinculación entre la problemática de la corrupción y la interculturalidad. Esos van a ser los 3 apartados que serán materia de esta charla, ¿no? Y que luego seguramente habrá ocasión para poder intercambiar algunos puntos de vista. De hecho, como mencionaba hace un momento, que estemos personas en esta sesión, que estamos en distintos lugares del país, seguramente puede enriquecer mucho, ¿no? el intercambio que podamos sostener, ¿no? Dicho esto, pasamos rápidamente a el primer tema, ¿no? ¿Por qué se habla de interculturalidad, ¿no? ¿Por qué este es un tema que desde hace algunos años ha entrado a discusión en nuestro país, ¿no? En algunos momentos con una importancia política mucho más grande? Hay que recordar que hace poco más de 10 años hubo un debate importante sobre la presencia de los pueblos indígenas en nuestro país, ¿no? Y eso tenía que ver directamente con la interculturalidad. Y además hay que señalar que el año 2010, ya hace 15 años, en verdad, se creó por primera vez el Viceministerio de Interculturalidad como parte del Ministerio de Cultura, ¿no? Y claro, eso ya daba cuenta de que la interculturalidad era un elemento importante en la gestión pública en nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tratar de dar un panorama general sobre lo que debemos entender o por qué hablamos de interculturalidad, mejor dicho. En primer lugar, hay que señalar que la interculturalidad tiene que ver con una realidad que podemos llamar de diversidad cultural, ¿no? Para nadie es un secreto que el mundo no es homogéneo, que el mundo está conformado por distintas culturas, ¿no? Por distintos tipos de sociedades que tienen valores y miradas diferentes, lenguas distintas, ¿no? De hecho, digamos, el elemento lingüístico es probablemente uno de los aspectos donde mejor se concretiza
la diversidad cultural, ¿no? Que las personas nos comuniquemos en lenguas diferentes, que además expresan conceptos distintos, ¿no? Creo que da buena cuenta, pues, de que la humanidad en sí es un gran crisol, ¿no? De distintas miradas, de distintas cosmovisiones en el mundo, ¿no? Pero más allá de esta diversidad cultural, social, un elemento que está muy presente cuando hablamos de diversidad cultural e intercultural, digamos, específicamente vinculada a la situación de una población en particular, que es los pueblos indígenas, es que, según datos de Naciones Unidas, ¿no? Existen casi 500 millones de personas que se identifican como pueblos, como indígenas en el mundo, ¿no? Estamos hablando de digamos, una población muy importante que representa aproximadamente el 6% de la población mundial, ¿no? Independientemente de que existen diferentes sociedades digamos, más generales, ¿no? Esta diversidad cultural, que evidentemente da mucha potencialidad al mundo, ¿no? Que las personas veamos las cosas de distinta manera, que las entendamos digamos, bajo distintas ópticas, lo cual permite afrontar los problemas con distintas visiones, ¿no? Lo cual es una riqueza. También plantea ciertas dificultades, ciertos retos, ¿no? Y es que solamente para entrar, digamos, a mencionar a los pueblos indígenas, siendo estos el 6% de la población mundial, representan el 15% en el mundo de la población en situación de pobreza, ¿no? Entonces, eso habla, pues, de una afectación particular que no solo ocurre en nuestro país, sino tiene un carácter global, ¿no? Por las propias condiciones, digamos, políticas, sociales que existen en los distintos países y que son generales, ¿no? Entonces, eso como dos datos, primero para tener en cuenta, ¿no? Sobre esta diversidad cultural. Ahora, un asunto que creo que es importante tener presente cuando vamos a hablar de interculturalidad y de diversidad cultural es que muchas veces, ¿no? Este concepto, este acercamiento, puede presentar algunas dificultades de índole política. ¿A qué me refiero? ¿No? A que, en principio, cuando uno recuerda, por ejemplo, las clases que podía tener educación cívica o los que hemos estudiado ciencias sociales, cuando hablamos del Estado, ¿no? Siempre se ha planteado como uno de los elementos del Estado, ¿no? Que, digamos, uno de los elementos constitutivos del Estado es la nación, ¿no? Es decir, que hay una sociedad más o menos homogénea, ¿no? Que hay una sociedad que tiene un solo tipo de identidad y que esa es la que constituye un elemento, forma parte del Estado, ¿no? Eso ha llevado, no ahora, sino ya desde hace mucho tiempo, a que se plantee desde algunos sectores, ¿no? La idea de que lo que rige, lo que magistra en los estados, es el monoculturalismo, ¿no? Es decir, a cada estado corresponde una sociedad, a cada estado corresponde una nación, ¿no? Y por tanto, las reglas, el marco institucional, debe ser uniforme, ¿no? Y sin embargo, cuando uno observa lo que existe alrededor del mundo, va a ver que digamos, la existencia de estados monoculturales es algo muy poco usual, insólito, diría yo, ¿no?
Es decir, que haya un Estado con una sola cultura, con un solo tipo de nación, es muy difícil de hallar. Si uno se pone a pensar, y aquí solo por poner, digamos, un ejemplo, ¿no? De la realidad en América Latina, ¿no? Vamos a ver que se han identificado, según la Secretaría de Gobierno Interamericano, ¿no? Alrededor de 550 lenguas indígenas, ¿no? Y eso ya habla, pues, de esta diversidad que mencionaba hace un momento. Pero inclusive, si nos vamos hacia otras realidades, ¿no? Pensemos en países, por ejemplo, que en nuestro imaginario puedan tener homogeneidad cultural, ¿no? Países europeos, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver que inclusive en estos, la diversidad cultural es, digamos, una realidad muy generalizada. Lo más cercano, digamos, en Europa, que sería España, ¿no? Donde en teoría, digamos, hay una sociedad nada más española, muestra pues que en realidad hay, por ejemplo, solamente en la península ibérica, lo que se refiere a España, varias lenguas, ¿no? Varios tipos de sociedades. Para empezar, digamos, la más conocida, que es la castellana, pero también tenemos otras, digamos, comunidades como los catalanes, los vascos, ¿no? Los gallegos, y solo para mencionar a cuatro, ¿no? Que son importantes, y cada una de estas con sus propias características culturales, ¿no? De hecho, en todas estas comunidades se hablan lenguas parecidas, pero no iguales al castellano, ¿no? Y así podemos ir encontrando en otros países, Estados Unidos, ¿no? Que es una sociedad multicultural, no solamente por la presencia, digamos, hay una mayoría de población anglosajona, ¿no? Esto, protestante, qué sé yo, en términos religiosos, pero también con una presencia importante de lo que se llaman las primeras naciones, ¿no? De las poblaciones que inicialmente vivían en ese territorio, pero también comunidades que han ido migrando a ese mismo país, ¿no? Comunidades desde Europa, pero asiáticas, latinoamericanas, etcétera, ¿no? Entonces, un país, pues, multicultural. Y lo mismo ocurre en la generalidad de países, incluso países que pueden parecer muy homogéneos étnicamente, como Japón, ¿no? En Japón existen diferentes comunidades. Por ejemplo, en el norte de la isla de Hokkaido, que es la segunda isla más grande de Japón, la población de los Ainus, ¿no? Que es una población distinta, digamos, a lo que uno se imagina que existe en Japón, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué pongo todo esto como ejemplo? Porque creo que es importante tener una plena conciencia de que la diversidad cultural no es algo que sea extraño, ¿no? No es algo que tenga que ser visto como un problema en particular, que las personas tengamos distintos puntos de vista, tengamos distintas formas de organizarnos, ¿no? Sino es una realidad, ¿no? Y los estados se han ido adaptando a esa realidad, ¿no? Eso no ha sido así necesariamente desde el inicio. De hecho, digamos, si echamos un vistazo a lo que ocurría, por ejemplo, en el siglo XIX en particular, y hasta inicios del siglo XX inclusive, ¿no? Esta diversidad generaba muchos conflictos, no solo al interior, sino entre los propios estados. Eh, Hay que recordar nomás, digamos, todo lo que ocurría poco antes de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? Entre
lo que era el imperio alemán y el imperio ruso, ¿no? Por la presencia de población, digamos, de habla germana, de habla alemana, en territorios que estaban hacia el este de Europa, ¿no? Y que generaron, digamos, arreglos institucionales como trasladar poblaciones, ¿no? Entonces, claro, era así como se trataba un poco antes, digamos, este tema, ¿no? Los gobiernos, los estados buscaban proteger de alguna manera a quienes teníamos, consideraban como pertenecientes a su comunidad, llegando a acuerdos de traslados de poblaciones, ¿no? Esto, y eso pues ha generado una serie de consecuencias, tal vez uno de los, digamos, dos de los casos más conocidos en donde ha sido muy difícil tratar estas diferencias culturales y se han tomado decisiones que acaban generando inconvenientes geopolíticos, diríamos hasta ahora, son en el caso de Israel, ¿no es cierto? Que población judía que vivía ahí, pero luego otra que va llegando, especialmente luego de la Segunda Guerra Mundial y se constituye el Estado de Israel, y ya vemos todos los conflictos que hay en este momento en esa zona de Palestina. Pero por otro lado, también tenemos, por ejemplo, lo que ocurre entre Pakistán y la India, ¿no? Dos estados que fueron divididos de manera artificial, digamos, ¿no? Y que han entrado pues en una cierta confrontación. Pero bueno, en fin, más allá para no extenderme mucho en el tema, quiero decir que esta es una realidad, ¿no? Y que en principio era tratada de esa manera, ¿no? Dividiendo las poblaciones, ¿no? Como que la coexistencia de dos comunidades distintas era un problema muy grande y por tanto había que dividirlas, ¿no? Luego se pasó a otra visión en la que ya no se pensaba en, la en vivir separados, ¿no? Sino más bien en procesos de asimilación, y entonces ahí vemos pues que desde los años 30, ¿no? Hasta muy cercanos, casi finales del siglo XX, las políticas de los estados más bien consistían en asimilar a las poblaciones, es decir, que todos, de alguna manera, aquellas naciones, pueblos, sociedades distintas, se uniformizaran a la sociedad nacional, ¿no es cierto? Entonces, en el caso particular, por ejemplo, de América Latina, los estados nacionales, o España inclusive, ¿no? Lo que hacen es prohibir el uso de lenguas distintas a la sociedad mayoritaria, ¿no? Entonces, se busca asimilar a las otras sociedades para que éstas puedan uniformizarse, ¿no? Y eso inclusive fue parte de arreglos de organismos multilaterales, ¿no? De hecho, la Organización Internacional del Trabajo, que es el organismo, digamos, de Naciones Unidas, eh, que trata todo lo relativo a la situación de los pueblos indígenas, planteó un convenio, el 107, ¿no? Que recoge en su espíritu este enfoque de asimilar a los pueblos indígenas a las sociedades nacionales, ¿no? Pero luego, ya desde los 70, 80, empieza 60, en verdad, empieza todo un debate que justamente parte de y, y plantea más
poder identificar a aquellos sectores de la población de los que corresponde hablar cuando nos referimos a la diversidad cultural, ¿no? Y como parte de este trabajo de identificación de población indígena y población afrodescendiente también, por supuesto, no dejarla de lado, lo que se ha podido determinar es la identificación de 55 pueblos indígenas que actualmente habitan en nuestro país, que están ubicados en distintas partes del territorio nacional, ¿no? Y según el último censo de 2017, ¿no? Ahora estamos en proceso de preparación de un nuevo censo, poco más de un cuarto de la población de nuestro país afirma que tiene ascendencia indígena, ¿no? Es decir, estamos... Pablo, discúlpame que te interrumpa. Tuvimos un pequeño problema en la conectividad y no sé si pudieras repetir, por favor, desde la slide anterior porque se cortó y las personas no pudieron escucharte. Esta última parte sí, pero el slide anterior de repente no para retomar. Ah, no, ya sí, terminamos. Era este. Justo empezaste a hablar de este slide, el siguiente. Si pudieras repetir, o hacer un breve resumen de lo que dijiste, porque se cortó un poquito. ¿Sobre esta parte, Silvana? No, esa sí se completó. Es el siguiente, el que estabas explicando. Ya. Ok, bueno, había empezado a explicarlo. Qué lástima la conexión. La desconexión, digo, esto... No, lo que estaba diciendo es que, luego de haber echado vistazo, ¿no? a esta mirada más, digamos, global sobre cómo los estados han ido cambiando su visión sobre la diversidad cultural, ¿no? Hasta llegar, digamos, a un convencimiento de que ni hay que dividir a las sociedades, ni hay que uniformizarlas, sino más bien hay que, digamos, generar diálogo entre las distintas sociedades, tipos de culturas que habitan en un territorio. En el caso del Perú, este debate que empezó en los 70s, 80s, finalmente se fue traduciendo en la toma de decisiones de crear instituciones, ¿no? A finales digamos, inicios de este siglo, y lo que dio, digamos, como resultado la creación del Ministerio de Cultura como la entidad a cargo de implementar las políticas interculturales con énfasis en la población indígena y afrodescendiente en nuestro país, ¿no? Y una de las primeras tareas, como señalaba hace un momento, que había que realizar es identificar a estos sectores de la población que representan la diversidad cultural en nuestro país, ¿no? Una diversidad cultural de carácter étnico, ¿no? Que es probablemente la más visible, y por eso una de las primeras tareas que llevó adelante el Ministerio de Cultura tuvo que ver con la identificación de 55 pueblos indígenas en nuestro país, ¿no? Es decir, 55 sociedades distintas que siguiendo criterios que establece el convenio 169, ¿no? En el sentido de que se trata de grupos de la población que habitan en determinado territorio del país, que tienen ciertas características que los hacen distintos a las demás, que tienen una historia que además viene desde antes de la conformación del Estado peruano, inclusive, ¿no? Y además donde existe una conciencia de esa identidad, ¿no? Donde, digamos, se han cumplido todos estos elementos, es que se identifica un pueblo indígena, ¿no? Y el Ministerio de Cultura llegó, digamos, como parte de su tarea, a identificar a 55 pueblos indígenas. Pero al mismo tiempo, también desde otro lado, se han ido implementando, digamos, otros sistemas de recojo de información, estadística en este caso, ¿no? Y con el censo del año 2017, que incorporó por primera vez la variable de identificación étnica, algo que no había ocurrido en otros, en los censos, digamos, en las últimas décadas, excepción del año 41, que es, digamos, la última referencia. La respuesta de casi un cuarto de la población de nuestro país es que se autoidentifica como indígena, ¿no? Como indígena
como perteneciente a alguno de estos 55 pueblos que identificó el Ministerio de Cultura, ¿no? Y, por otro lado, más allá del tema de la autoidentificación, o sea, de sentirse parte de un pueblo indígena, también las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística e Informática, al hacer un recojo sobre las lenguas que se hablan en nuestro país, y también en coordinación con el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, que han trabajado las políticas vinculadas a lenguas originarias, a lenguas indígenas, han podido establecer la existencia de 48 lenguas indígenas, ¿no? Y alrededor de un 16.6% de población que utiliza una lengua indígena, ¿no? Que tiene como lengua materna, lengua nativa, una lengua indígena, ¿no? Y en el caso particular de la población afroperuana, también al hacer los criterios de autoidentificación, es decir, preguntar a las personas si se consideraban como perteneciente a este sector, encontramos que hay un alrededor de 6.6% que se autoidentifica en el Perú como afroperuano, ¿no? Entonces, si es que solamente tenemos en consideración estos dos porcentajes, ¿no? 27% de población con origen indígena y 6.6% con origen afroperuano, estamos hablando pues de un tercio de la población de nuestro país que manifiesta tener una identidad cultural, una identidad étnica diferenciada, ¿no? Entonces, ese ha sido, digamos, como parte del proceso de identificación. Es algo que está todavía en proceso de hacerse, pero es un avance importante tener ya visibilizada, digamos, este sector de la población, ¿no? Y a mí esto me parece importante tenerlo en cuenta, porque de alguna manera se ha ido uniformizando la data sobre población indígena, sobre la población afroperuana, y eso permite, pues, debería permitir una mejor respuesta de las políticas públicas para atender a estos sectores, ¿no? Yo recuerdo que hace algunos años, en algún evento con todos los sectores, todos los ministerios del Poder Ejecutivo, antes de que se llevara adelante este proceso de identificación, al indagar, al preguntar, ¿no?, sobre qué se entendía en cada sector, en cada ministerio, sobre los pueblos indígenas, cada ministerio, cada sector tenía su propia idea de quiénes eran los pueblos indígenas de nuestro país. Para algunos eran las comunidades nativas, para otros las comunidades campesinas, otras comunidades campesinas y nativas, alguno más pensaba en la población rural, ¿no? Otros, digamos, la población en extrema pobreza, en fin, cada uno tenía su propia idea, su propia concepción, ¿no? Pero, claro, eso se ha ido avanzando, se ha ido uniformizando, y ahora sí podemos contar con una data mucho más específica, ¿no?, de una identificación de estos sectores de la población. ¿Quiénes son los pueblos indígenas en nuestro país? Estos 55 pueblos indígenas. La información se encuentra en la base de datos de pueblos indígenas del Ministerio de Cultura, pero en general, digamos, aquí están desde el pueblo Aymara, ¿no? Amahuaca, Larabela, Dayánica, en fin, todos los que están mencionados en esta diapositiva, pero de manera general podemos decir de que la mayor parte de la población indígena, la mayor cantidad de pueblos indígenas, no la mayor cantidad de la población, sino la mayor cantidad de pueblos indígenas en nuestro país se encuentran ubicados en la Amazonía, ¿no? La Amazonía es un crisol de diversidad cultural. Quienes trabajan allí, quienes hemos tenido ocasión de visitar estos territorios, hemos constatado esta gran diversidad, ¿no? Mientras en la zona andina se han identificado digamos, 4 grandes pueblos indígenas, ¿no? Primero, el pueblo Aymara, que habita en la zona sur, el pueblo Uro, ¿no?, que habita en determinado territorio
alrededor del lago Titicaca en Puno. También, digamos, el pueblo Jacaru, ¿no? Que menos conocido, menos visible, ubicado en la sierra, digamos, central de nuestro país, ¿no? Y como un grupo mayoritario de lo que se ha denominado el pueblo quechua hablante, ¿no? Es decir, aquel que tiene en común el uso de la lengua quechua, que sí está extendido en muchas partes, en muchas regiones de nuestro país, ¿no? Entonces, eso es, digamos, la expresión de la población de los 55 pueblos indígenas de nuestro país. Ahora, como señalaba hace un momento, ¿no? Un aspecto importante de la caracterización de los pueblos indígenas tiene que ver con su ubicación en el territorio nacional, ¿no? Y vemos que el mayor porcentaje de los territorios de los pueblos indígenas, ¿no? Se encuentran en la Amazonía, ¿no? Ahí es donde se puede encontrar, digamos, una mayor presencia territorial, pero también en la zona andina, ¿no? Y en regiones como Cusco, Apurímac, Puno, Huancavelica. De hecho, si consideramos solamente las tres, Cusco, Apurímac y Puno, entre todas estas hacen casi, digamos, más de la mitad del total de comunidades campesinas que existen en el país, ¿no? Entonces, y las comunidades campesinas, pues, son las organizaciones que en el mundo andino constituyen, digamos, la expresión de la territorialidad, ¿no? de la población indígena andina, en este caso, ¿no? Pero más allá de eso, ¿no? Cuando hablamos de presencia territorial de pueblos indígenas en nuestro país, hay dos elementos que sí me parece importantes ponerlos de relieve, ¿no? El primero es que, coincidentemente, en estos territorios donde habitan los pueblos indígenas, es donde se encuentran también los recursos naturales más estratégicos de nuestro país, ¿no? Es en tierras de los pueblos indígenas donde se encuentran los recursos mineros, es en tierras y territorios de los pueblos indígenas donde se encuentran los recursos de hidrocarburos, ¿no? Petróleo, gas, que como sabemos, pues son las principales, digamos, fuentes de recursos naturales que tiene nuestro país, ¿no? Pero también es en tierras de los pueblos indígenas donde se encuentran los recursos forestales, ¿no? Y por tanto, son en estos territorios donde se encuentran los conflictos sociales más complejos que vive nuestro país, ¿no? Entonces, ese es un punto, creo, crucial a tener en consideración, ¿no? Que la ubicación de los pueblos indígenas en nuestro país coincide con esta ubicación de recursos estratégicos, ¿no? De recursos naturales, y que ha conllevado en las últimas décadas al surgimiento de algunos de los conflictos más grandes, ¿no? Que hemos atravesado en nuestro país. Y eso solamente para hablar de conflictos alrededor de actividades económicas, ¿no? Y no conflictos de índole política como los que hemos visto, digamos, el año 2022, 2023, ¿no? Y precisamente un aspecto adicional a tener en cuenta a la ubicación de estos recursos, a la ubicación de estos conflictos, es que también en territorios de los pueblos indígenas es donde han ocurrido los casos más complejos, más graves de contaminación ambiental, como vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Entonces, si ya la diversidad cultural es un asunto complejo, ¿no? Que además se vayan sumando estos otros aspectos, ¿no? De importancia económica, ¿no? Importancia de recursos, pero de problemas de conflictividad y problemas vinculados a,
digamos, afectaciones al medio ambiente, vamos a ver pues que las poblaciones indígenas en nuestro país atraviesan, digamos, un contexto y muy complejo, ¿no? Y si a eso le sumamos el elemento de la corrupción, como veremos más adelante, pues eso exige probablemente respuestas mucho más sofisticadas del Estado para resolverlo, ¿no? Bien, ya como para ir cerrando este primer vistazo a lo que es la realidad intercultural en nuestro país, compartir algunos indicadores, ¿no? De carácter social y económico que igual dan cuenta de que en la población indígena en particular, y también en la población afroperuana, por cierto, se concentran, pues, algunos de los mayores problemas, ¿no? En condiciones de vida, salud, educación, ¿no? Y es que, para empezar, mientras en el resto de la población, de 2 de cada 10 personas no indígenas están en situación de pobreza, eso sube un 100%, son 4 de cada 10 personas indígenas se encuentran en pobreza en nuestro país, ¿no? Entonces, es mucho mayor el énfasis de pobreza en este sector de la población y, por supuesto, eso se traduce en una menor posibilidad de acceder a educación y salud de calidad, para hablar solo de dos políticas públicas, de dos derechos esenciales y básicos, ¿no? Así, por ejemplo, casi 3/4 de la población indígena no logra terminar la secundaria, ¿no? Y 1/4 en el caso de la población afroperuana, que son indicadores mayores al de otros sectores de la población. En el caso de la población indígena, ahí se concentra el mayor porcentaje de población que todavía se encuentra en analfabetismo, ¿no? Y lo mismo en el caso de otro tipo de servicios, ¿no? Por ejemplo, el acceso a servicios de saneamiento, ¿no? Donde el 28% de la población indígena y el 22% de la población peruana no cuentan con servicios de saneamiento de sus viviendas, y lo mismo se puede ver en otros indicadores vinculados a acceso a vías de comunicación, telecomunicaciones, pistas, en fin, ¿no? Entonces, digamos, ser indígena en nuestro país inmediatamente genera que estos sectores estén expuestos, ¿no? A peores indicadores sociales de pobreza, de acceso, dificultades, ¿no? Obstáculos, limitaciones que digamos, lamentablemente se vuelven algo común, ¿no? Entonces, ese es digamos, vistazo general sobre la identificación, ¿no? La presencia por los indígenas, pero también las precarias condiciones de vida en las que se encuentran, ¿no? Bueno, para atender o enfrentar esta realidad, ¿no? Que no solamente tiene que ver con reconocer que somos distintos, sino en cómo el Estado da mejores respuestas para atender, garantizar derechos de poblaciones con diversidad cultural, es que se, digamos, busca implementar el enfoque de la interculturalidad, ¿no? Y el enfoque intercultural implica básicamente 4 elementos que pueden aplicarse a la generalidad de las políticas públicas, ¿no? Que deben ser parte del actuar cotidiano de quienes trabajan en la administración pública, ¿no? Lo primero es, por supuesto, reconocer, ¿no? O sea, ser consciente de estas diferencias culturales, ¿no? De que cuando los funcionarios deben atender a determinada población, cuando se relacionan con los ciudadanos, las ciudadanas, lo primero a tener en cuenta es que no todos los ciudadanos, no todas las ciudadanas tienen la misma, digamos, uniformidad cultural, ¿no? Sino que hay una diversidad cultural, de que en algunos lugares más, probablemente en los territorios rurales eso sea mucho más evidente, pero también en los ámbitos urbanos. De hecho,
para hablar, por ejemplo, cuando uno piensa, a ver, ¿dónde se encuentra la mayor cantidad de población de habla quechua? Uno inmediatamente va a pensar seguramente en regiones como Cusco, como Puno, como Ayacucho, como Huancavelica, que efectivamente, a nivel porcentual, son importantes, digamos, el porcentaje de población que habla una lengua indígena, ¿no? De hecho, en Puno es alrededor, supera el 90% de la población que habla que se autoidentifica como indígena, ¿no? Y que habla una lengua indígena también. Porcentualmente es importante. Sin embargo, la ciudad con el mayor número de personas quechohablantes en nuestro país es Lima. En Lima existe casi 1 millón de personas que hablan quechua. Y eso es más que la población que habla quechua en Cusco, más que la población que habla quechua en Puno, en Ayacucho y otras regiones, ¿no? Entonces, el reconocimiento de la diferencia cultural es clave, es esencial, ¿no? Y es importante tener en cuenta, ser consciente de eso, es el primer paso, digamos, en el enfoque intercultural. En segundo lugar, no basta solamente con decir somos distintos, ¿no? Sino reconocer y ser consciente de que hay una desigualdad, ¿no? De que no todas las culturas son iguales, tienen las mismas condiciones sociales, ¿no? Que la desigualdad social es un problema que afecta de manera particular a aquellas culturas, a aquellos grupos que no forman parte del sector mayoritario de la población. Entonces, probablemente al hablar con una persona quechohablante, lo primero que hay que ser consciente es que enfrenta mayores obstáculos, mayores limitaciones, que tiene menos posibilidades de acceso a la salud, a la educación. Ser consciente de esa diferencia, ser consciente de esa desigualdad, es un elemento también clave para empezar a trabajar el enfoque intercultural, ¿no? En tercer lugar, por supuesto, de lo que se trata, está en el centro, es establecer un diálogo entre las culturas, ¿no? Es decir, no desconocer esa realidad, no dejarla de tener en cuenta, sino incorporar, ¿no? Entender las propias perspectivas y visiones de las personas, de los ciudadanos, las ciudadanas, ¿no? Que buscan a la administración pública para la atención de determinado problema, para la prestación de determinado servicio, etcétera, ¿no? Y como respuesta a ese diálogo, de lo que se trata, al incorporar el enfoque intercultural, es adecuar la actuación del Estado a las distintas necesidades culturales, ¿no? O sea, ese es, digamos, yo diría, el círculo del enfoque intercultural. Reconocer las diferencias, reconocer la desigualdad, establecer un diálogo y adecuar la respuesta a cada necesidad cultural distinta, ¿no? Digamos, esos son como elementos que deberían guiar, ¿no?, la respuesta y la actuación del Estado, la implementación de políticas públicas con un enfoque intercultural. ¿Qué políticas se han hecho en nuestro país? Aquí paso rapidito porque el tiempo nos va ganando. En principio, digamos, tal vez la política intercultural con mayor duración en el tiempo ha sido la educación intercultural bilingüe, ¿no? Donde, según las cifras del Minedu, más de 1 millón de estudiantes requieren ser educados en lenguas indígenas. Se ha implementado un Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe y, por supuesto, pues hay toda una serie de retos que implementar, ¿no? Pero eso aparte justamente, digamos, este enfoque de, o sea, la EIB recoge exactamente estos elementos del enfoque intercultural, ¿no? Reconoce que no todos hablan castellano. En segundo lugar, que los estudiantes que no hablan castellano aprenden menos, por tanto, ¿no? Esto, en tercer lugar, se trata de recoger esa información, conversar con la gente para saber toda la data de lenguas indígenas, y en cuarto lugar, la educación tiene que darse en lenguas distintas, ¿no? Entonces, digamos, ese es un buen ejemplo de lo que significa incorporar el enfoque en las políticas públicas. Otro
Otro caso es todo lo relativo al servicio de traductores e intérpretes indígenas, ¿no es cierto?, para todo el tema de acceso a la justicia, donde igual, ¿no?, en algo que es tan protocolizado, que es tan solemne como la administración de justicia en nuestro país, que muchas personas busquen, digamos, justicia en una lengua distinta a la suya, se convertía en una barrera insalvable, ¿no? Y es que ahí se presta, por ejemplo, esta política para garantizar que las personas puedan ser atendidos en sus lenguas en particular. Hay ya más de 500.000 de intérpretes y traductores de 38 lenguas indígenas, ¿no?, que están ubicados en 22 regiones de nuestro país, ¿no? Y otras políticas interculturales en general, digamos, tenemos la consulta previa, la justicia intercultural, la salud intercultural, el reconocimiento de conocimientos ancestrales y otra serie, digamos, de políticas que se van implementando en nuestro país, con sus limitaciones, varias de ellas, algunas con mejor resultado que otras, en fin, ¿no? Pero dan cuenta de cómo se ha ido adaptando el Estado a brindar una respuesta a esta diversidad cultural que hay en nuestro país, ¿no? Dicho esto, ya, digamos, hemos visto la diversidad cultural, por qué es importante la interculturalidad, cómo es que se va incorporando este enfoque en las políticas públicas, y pasamos, digamos, a un elemento que, digamos, es central, ¿no? Y es que, ¿cuál es ese vínculo? ¿Cuál es ese link entre corrupción e interculturalidad y los impactos que tiene la corrupción en los territorios, en la población indígena en particular, ¿no? Y ahí, digamos, primero mencionar 4 aspectos, ¿no? Primero, es que en general la corrupción, como sabemos bien, nos afecta a todos, pero afecta más a los sectores más pobres, más excluidos, ¿no?, aquellos que se encuentran en situación de indefensión mayor, ¿no? Estos grupos de la población son los más afectados. Como hemos visto, en nuestro país, estos sectores de la población se encuentran mayoritariamente conformados por población indígena y también, para no olvidarlo, por población afrodescendiente, ¿no? De hecho, si uno busca ponerle un rostro a la pobreza y la exclusión en nuestro país, probablemente sea el de una persona que habla una lengua indígena, probablemente tenga rostro de mujer también, ¿no? De alguien que vive en alguna zona rural de nuestro país, ¿no? Ese es el rostro. Bueno, ya, esos son los grupos, las personas que son más afectadas por la corrupción. Pero al mismo tiempo, la corrupción también tiene un impacto porque hace permanentes, ¿no?, la discriminación estructural, ¿no?, en el sentido de una falta de reconocimiento de derechos y las dificultades que genera para acceder a ciertos servicios, ¿no? Falta de reconocimiento y falta de cumplimiento de derechos son impactos generales de la corrupción, ¿no? Que el desvío, el mal uso de los recursos públicos acaba no solo afectando gravemente, sino acaba perennizando, digamos, esta discriminación estructural. Y por tanto, un aumento de la desigualdad social, ¿no? Y también acaba generando, ¿no?, una ruptura, un alejamiento de la sociedad respecto del Estado, ¿no? Y finalmente, pues, todo este incremento de las barreras para el acceso equitativo a servicios públicos. Tal vez uno de los casos, de los mejores ejemplos de lo que significa el impacto de la corrupción en el nivel micro en nuestro país, tiene que ver con la administración de justicia, ¿no? Donde, digamos, esta existencia de pequeños actos de corrupción, pequeños entre comillas, vamos a llamarlos, ¿no es cierto?, que pueden empezar, ¿no?,
digamos, por una denuncia que no es aceptada en una comisaría y que luego esto se hace más complicada cuando va a la fiscalía y luego al Poder Judicial y el costo en notificaciones, en fin, todo eso, ya, ese es un ejemplo muy, muy claro y concreto de cómo esto acaba afectando a aquellos sectores con menos recursos, que además pueden no entender, ¿no? O tener una lengua diferente, no entienden todos los procedimientos, que además están alejados de todos estos parámetros de solemnidad y protocolo que existen en la justicia, y finalmente acaba generando pues que la propia población ya no acuda a presentar denuncias, ya no acuda a los organismos de justicia, ¿no? Esto cuando ve vulnerados sus derechos, cuando se ve afectado por alguna circunstancia, ¿no? Entonces, ese impacto, digamos, micro, y que vemos muy bien, digamos, que acaba generando perjuicios mayores en estos sectores de la población que se encuentran en peores condiciones, ¿no? Y algunos ejemplos de ámbitos muy particular en los que las poblaciones indígenas se ven afectadas, ¿no? Tienen que ver, por ejemplo, con la invasión de los territorios comunales, el tráfico de tierras, algo que lamentablemente es algo común en muchas partes en el país, ¿no? Donde, por ejemplo, se vinculan a actividades extractivas, no solamente de recursos, digamos, mineros, hidrocarburos, sino también todo lo que tiene que ver con recursos forestales, por ejemplo, ¿no? Entonces, son ámbitos vinculados al desarrollo de ciertas actividades económicas que además se desarrollan en complicidad muchas veces con actores estatales, ¿no? Inclusive, por ejemplo, todo lo que es la construcción de carreteras en territorios indígenas, sobre todo en la Amazonía, que está muy vinculado a ciertos intereses económicos de actores locales muchas veces, en connivencia con autoridades locales que a su vez implementan proyectos para favorecer el desarrollo de ciertas actividades económicas, ¿no? Un sector en particular que a mí me parece importante mencionarlo es el de amenazas que pueden impactar en un sector muy específico y muy vulnerable, que es el de los pueblos en situación de aislamiento y en contacto inicial. Entre la gran variedad de pueblos indígenas que existen en el Perú, existen grupos humanos que mantienen escasos niveles de contacto y comunicación con la sociedad nacional, ¿no? Pueblos que por decisión propia, por circunstancias históricas, sociales, habitan la Amazonía y buscan mantenerse alejados del resto de la sociedad, ¿no? Y que por tanto presentan mayores niveles de vulnerabilidad, ya no solamente social y económico, sino inclusive en temas de salud, por ejemplo, ¿no? No se encuentran, digamos, no cuentan con todo el sistema inmunológico adecuado para, digamos, evitar que su vida sea afectada por el contacto con otras poblaciones, ¿no? Entonces, el desarrollo de actividades que cada vez ingresan más a sus territorios, muchas veces está asociado a una serie de prácticas corruptas, microcorruptas a nivel local, ¿no? Especialmente para el desarrollo de actividades ilegales en general, ¿no? Y un elemento en particular que los últimos años ha afectado sobre todo a líderes indígenas en la Amazonía es el de los atentados contra defensores de los derechos humanos, ¿no? Y ahí el desarrollo de actividades económicas ilegales vinculadas a narcotráfico, tala ilegal y también minería ilegal en los últimos años, ha llevado al asesinato de muchos dirigentes indígenas, ¿no? En regiones como Cayali, Huánuco, San Martín, ¿no? Especialmente, que buscaban proteger los derechos indígenas, ¿no? Y en connivencia con actores locales, con autoridades
políticas locales que también se benefician, digamos, del desarrollo de estas actividades económicas y legales. Entonces, sobre todo en la Amazonía, el impacto de la corrupción local para el desarrollo de actividades económicas y legales es un elemento que por lo menos en los últimos años tiene una gravedad particular. Pero más allá de eso, hay algunos ejemplos que yo quería poner sobre, digamos, cómo es que asuntos vinculados a temas ambientales, como el caso de derrames petroleros en territorios indígenas, pero están directamente vinculados con temas de corrupción, ¿no? Y así, por ejemplo, el caso del derrame de petróleo en la comunidad Cucama en Loreto el año 2023, ¿no es cierto?, que ha generado, y cada cierto tiempo acaba generando una serie, digamos, de afectaciones al medio ambiente, pero a la propia vida de las personas, acaba formando parte, digamos, de un mecanismo donde la corrupción es un elemento central, ¿no? Corrupción, por un lado, de falta de control, de supervisión, del establecimiento de redes de proveedores que eventualmente se beneficiarían de la ocurrencia de este tipo de incidentes, ¿no es cierto? Es un buen ejemplo, ¿no? O sea, los derrames petroleros en territorios indígenas en la Amazonía no son un asunto fortuito, ¿no? Sino que entran en esta lógica de mecanismos de corrupción en ese nivel. Otro ejemplo puede ser más reciente, que hemos visto en nuestro país con estupor, ¿no? Que tiene que ver con la intoxicación de niños en Puno por caliwarma, ¿no es cierto?, por alimentos adulterados, y que, como han revelado los informes periodísticos y las investigaciones judiciales, son actos de corrupción en el control de la calidad de los alimentos, ¿no? Entonces, una falta de supervisión efectiva de lo que producen las empresas proveedoras, donde personal de salud, que en teoría debería verificar el adecuado estado de estos alimentos, acaba llegando a acuerdos corruptos, ¿no es cierto?, con estos sectores, y se acaban generando afectaciones a la salud y a la integridad de niños, ¿no? Y eso solamente para empezar por el caso de Caliwarma, donde las denuncias han sido mucho más claras de este mecanismo que busca beneficiar a empresas proveedoras de productos en mal estado, ¿no? Y que ha llevado, pues, o sea, hasta asesinatos, se dice, ¿no?, posteriormente. Y, por supuesto, también todo lo que tiene que ver con uno de los impactos más graves del desarrollo de las actividades económicas ilegales alrededor de la minería, por ejemplo, en Madre de Dios, ¿no es cierto?, donde la presencia de metales pesados lamentablemente se ha extendido, especialmente en el caso de mercurio, y donde ya sabemos que el desarrollo de la minería ilegal no es un asunto que ocurra de manera, digamos, espontánea, sino que todo eso implica arreglos institucionales, irregulares, ilegales, con actores locales que o se hacen de la vista gorda o actúan en directa connivencia con los grupos que desarrollan este tipo de actividades, ¿no? Entonces, digamos, hay como tres ejemplos que dan cuenta de impactos específicos y que llegan especialmente a afectar a poblaciones indígenas. ¿Cómo se puede incorporar la interculturalidad, ¿no?, en la lucha contra la corrupción? Y con esto ya vamos cerrando la presentación. Básicamente, diría, tomando en consideración tres aspectos, ¿no? En principio, partiendo del reconocimiento de la diversidad cultural, creo que es esencial que desde los organismos vinculados a la lucha contra la corrupción se puedan establecer procedimientos, ¿no?, de participación de población indígena en la vigilancia de proyectos públicos, pero también en proyectos de inversión privada, que finalmente tienen que ver con la toma de decisiones sobre el territorio, ¿no? Entonces creo que ese es un primer elemento. ¿Cómo es que se incorporan a representantes de organizaciones indígenas, ¿no?,
en la vigilancia, en el monitoreo, en la fiscalización de actividades económicas en general, pero en particular aquellas que están vinculadas a grandes proyectos públicos o proyectos de inversión privada, ¿no? Lo segundo, creo que es esencial también llevar adelante campañas de educación y sensibilización, como ya las hacen, de hecho, la Secretaría de Integridad Pública y otras entidades del gobierno, pero creo que es importante que estas campañas incorporen un enfoque intercultural, que puedan ser, considerar, para empezar, las distintas, digamos, lenguas indígenas que existen en nuestro país, pero que además, digamos, puedan iniciar un proceso de fomento, ¿no? de denuncias, casos de corrupción, adecuando los procedimientos a las distintas realidades multiculturales. Hemos visto, por ejemplo, que hay menores acceso a la educación, que el 10% de la población indígena lamentablemente no está alfabetizada, etcétera. Por tanto, es importante adecuar procedimientos tomando en consideración estas menores, digamos, acceso a servicios, ¿no? Acceso a educación, que ha habido educación formal, por lo menos, ¿no? En el caso de la población indígena. Por otro lado, también creo que me parece esencial tener en consideración que el acceso a mecanismos como este, ¿no? De Internet, de acceso a medios de comunicación, es mucho más complicado para la población indígena, ¿no? Que, sobre todo aquella que está ubicada en los ámbitos rurales. Entonces, cualquier mecanismo de denuncia debe tener en consideración esa realidad, ¿no? Es una buena idea, seguramente, utilizar mecanismos virtuales, no tengo dudas, ¿no? Pero habría que ver si esos efectivamente van a poder ser utilizados por estos sectores que se encuentran en especial situación de exclusión, ¿no? Y finalmente, creo que es esencial que en aquellos casos en los que la población indígena efectivamente participa, busca, denuncia casos de corrupción, es importante brindar servicios de acompañamiento, ¿no? En los procesos judiciales, en los procedimientos, ¿no? Que están vinculados a este tipo de casos. Me parece que ese es un asunto que es esencial, que pueda tomarse en consideración, ¿no? Así, tener equipos jurídicos que puedan acompañar a estos sectores en particular de la población para que su participación en la lucha contra la corrupción, siendo además de aquellos sectores más afectados, pueda concretizarse, pues, en mejoras en la política pública, en sanciones efectivas para aquellas personas involucradas en casos de corrupción, y finalmente en buscar modelar una administración pública que en general pueda ser más efectiva en la lucha contra la corrupción, pero también en la prestación de servicios adecuados que garanticen los derechos de estos sectores, ¿no? Bien, entonces, manera de conclusión simplemente, ¿no? Tener en consideración 4 ideas, con esto culmino, ¿no? El agravamiento de las brechas sociales y culturales producto de los actos de corrupción, la necesidad de que la interculturalidad sea un eje central en las políticas públicas de lucha contra la corrupción, fortalecimiento de mecanismos para que estos sectores puedan incorporarse en estos procesos, y finalmente una mayor inversión para la reducción en general de brechas para acceso a servicios, ¿no? Así que, bueno, yo lo dejo ahí, y ha sido un gusto compartir esta sesión con ustedes. En caso hubiera algún comentario, pregunta, estoy a su disposición. Gracias nuevamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paulo. Y como mencionabas al cierre, la conclusión, como hemos visto, la corrupción no solamente vulnera derechos, sino que también profundiza estas desigualdades, sobre todo cuando no se reconoce
que existe esta diversidad cultural en nuestro país y, como mencionaba, me gustó mucho y que deberíamos llevarnos, y estoy segura que aquí hay muchos oficiales de integridad o participantes o personas que pertenecen a oficinas de integridad, incorporar el enfoque intercultural en nuestras estrategias, en nuestras políticas de integridad, es esencial para construir esta gestión pública que sea verdaderamente inclusiva y nos acerque además a estos pueblos originarios. Entonces, en esa línea voy a empezar con las preguntas, pero antes de empezar con las preguntas, déjenme recordarles a todas las personas que están en esta conferencia que la presentación de Paulo ya está publicada en la colección en go.p. Ya van a poder acceder a esta presentación y todas las presentaciones anteriores, y además comentarles que hay una encuesta de satisfacción que ya están compartiendo en el chat de esta sesión para que ustedes puedan completar y nos puedan ayudar a seguir mejorando estas conferencias. Ahora sí, vamos con las preguntas. Nos queda tiempo para un par de preguntas, yo creo. Y, por ejemplo, en tu experiencia, ¿qué mecanismos de prevención de la corrupción crees que podrían adaptarse mejor a contextos interculturales y de repente cómo podríamos incorporarlos en nuestras entidades públicas, ¿no? En diferentes regiones del país? Sí, Silvana, gracias. A ver, lamentablemente creo que en nuestro país no se han desarrollado muchos procedimientos que incorporen el enfoque intercultural en la lucha contra la corrupción. De hecho, es un asunto nuevo, ¿no? Lo que podría comentar es lo que se ha venido haciendo en otros países, por ejemplo, en México, ¿no? En México, el enfoque intercultural sí forma parte de la política nacional de lucha contra la corrupción y lo hace desde dos perspectivas, ¿no? En principio, para buscar incorporar en la caracterización de la corrupción las propias diferencias culturales que existen, digamos, que pueden tener, digamos, en determinado territorio, ¿no? ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, algunas prácticas que pueden ser socialmente aceptadas, ¿no? En determinados contextos culturales, y que evidentemente responden a hechos de corrupción, ¿no? Puedan, digamos, propiciarse un cambio cultural para que efectivamente sean caracterizadas como tales y asumidas como tales por la población. Pero lo segundo tiene que ver con que en el caso de México también es que se considera la participación de comunidades indígenas, ¿no? En determinados proyectos de inversión que se ubican en el territorio, ¿no? De tal manera que ahí la población tiene un monitoreo y una participación permanente en el desarrollo de todo un ciclo de inversión para garantizar que los recursos públicos sean debidamente adecuados, ¿no? Esos tipos de mecanismos con este enfoque creo que todavía no han existido en nuestro país, pero me parece completamente viable que pueda trabajarse en ese sentido, ¿no? Bien, la siguiente pregunta es, en tu experiencia, ¿no? Si has visto algún caso o qué desafíos crees que enfrentan las comunidades étnico-culturales cuando intentan denunciar algún acto de corrupción en sus territorios, ¿no? ¿Has visto qué rol juegan estas barreras de repente lingüísticas o culturales? Sí, sí, gracias. Esa es una muy buena pregunta. Y lamentablemente existen varios ejemplos, ¿no? De ese tipo, digamos, de actuaciones. Yo mencionaba algo que es muy cotidiano y tiene que ver con, digamos, aquellas denuncias por la comisión de algunos delitos, ¿no? Y es que en más de una ocasión yo me he encontrado con personas que, mujeres en este caso, ¿no? Indígena hablantes, que no pueden denunciar, ¿no? Esto por la barrera cultural, digamos, o que si van a hacerlo, digamos, se les exige el pago de determinado monto de dinero para llevar adelante una denuncia, ¿no? Y que por la lengua indígena que hablan, ven imposibilitado, digamos, a acceder a la justicia. Y ese es un caso muy particular. Pero también hay otros, digamos, casos vinculados a
temas en educación, ¿no? Donde la barrera lingüística acaba, digamos, generando, digamos, que estudiantes, padres de familia, etcétera, no puedan reclamar muchas veces, digamos, usos indebidos de recursos en los centros educativos. Y ya hemos visto el caso particular del programa Caliwarma, ¿no? En el caso de la comunidad de Cabana, en Puno, una población mayoritariamente quechua hablante, que más allá de la denuncia, ¿no?, que ha ocurrido, hasta el momento, todavía persisten graves afectaciones a la salud de los niños, las niñas, ¿no?, que consumieron los alimentos, y que lamentablemente todavía no logran acceder, digamos, a una atención de salud integral, ¿no? O sea, la denuncia siguió, han habido consecuencias políticas que las conocemos todos, y eso, digamos, tiene ese nivel, pero ¿cuánto sabemos cuál es la situación en la que se encuentran los niños y las niñas en este momento, ¿no? ¿Cuál ha sido el impacto en la salud de estos niños y niñas? Eso es algo que lamentablemente se visibiliza muy poco, y más cuando se trata de poblaciones de áreas rurales, ¿no? Esto, que tienen poco acceso, digamos, a ser escuchadas en general. Bien, justo mencionabas una experiencia en México para el tema de involucramiento de las personas, y siguiendo en esa línea, o de la población, ¿no? En las políticas de integridad o de lucha contra la corrupción. En esa línea, ¿qué mecanismos de prevención de la corrupción crees que podrían adaptarse mejor a estos contextos interculturales, ¿no? ¿Cómo podríamos de repente nosotros, como oficiales de integridad, en diferentes regiones, incorporar estas políticas o estas estrategias o estos mecanismos en nuestras propias instituciones? Y ya con Sí. eso terminamos, perdón, esa es la última pregunta, y ahí también ya con eso vamos cerrando. Esa es una muy buena pregunta, Silvana, y a ver. La corrupción es muchas veces un hábito cultural, algunos actos de corrupción, microcorrupción sobre todo, ¿no? Está enraizado en la cultura de las sociedades, ¿no? Entonces, algunas pueden ser más tolerantes, otras menos, en fin. De hecho, hay un trabajo muy interesante, me da pie a comentarlo, que se hizo sobre estos índices generales de corrupción en el mundo, ¿no? En donde era llamativo que, por ejemplo, ¿no?, los países menos corruptos siempre son occidentales. Dinamarca, ¿no?, Estados Unidos, países nórdicos en Europa, ¿no? Y los países más corruptos son los que están más alejados de Occidente, ¿no?, asiáticos, etcétera, ¿no? Entonces, eso llevó a un grupo de investigadores a preguntarse por qué, ¿no? Y ahí se fueron dando cuenta que los indicadores con los que se medía esta percepción de corrupción no tenían pertinencia cultural, es decir, estaban pensados, digamos, en sociedades occidentales, ¿no? Y por tanto, digamos, mientras más alejada la sociedad de la sociedad occidental, más corrupta. Ya, ¿a qué voy con esto, no? A que si queremos hablar de corrupción en general y cómo prevenirlo, que es específicamente la pregunta que tú señalas, ¿no?, creo que es importante empezar a, por ejemplo, medir la corrupción considerando un enfoque para identificar estos procesos sociales, hábitos culturales, de una manera distinta, tal vez, ¿no? Y aquí voy a lo siguiente. Siempre se habla de tres máximas, ¿no?, que existían en nuestro país, ¿no? El Amayuya, Amaquella, ¿no? O sea, que están vinculadas directamente, Silvana, a una ética alejada de la corrupción, que tiene, digamos, un origen en la tradición histórica de nuestro país, ¿no? Entonces creo que ese es un buen, digamos, mecanismo para incorporar esta propia ética que existe en las poblaciones indígenas en el diseño de ciertos mecanismos de prevención, ¿no? Y lo segundo, algo que he mencionado en la presentación y creo que vale la pena ratificarlo, ¿no? Y es que los procedimientos de denuncia de actos de corrupción requieren una pertinencia cultural, ¿no? Requieren tener en cuenta que no todas las personas hablan la misma lengua,
requiere tener en cuenta las limitaciones que tienen muchas personas para acceder a los mecanismos formales que da el Estado. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿no? Frente a este tema de las firmas falsas que ahora estamos discutiendo, ¿no? Claro, una persona tiene el smartphone y puede ver rápidamente si está como afiliado o no de un partido. Pero ¿cuántos en nuestro país pueden hacer eso, ¿no? ¿Cuántas personas pueden verificar? Y no solo eso, luego presentar un pedido para ser desafiliado en caso de una afiliación indebida, ¿no? Entonces, hay un procedimiento que es muy sencillo para un joven que vive en Lima, que vive en una ciudad y que lo puede hacer una persona que esté muy habituada al Internet como seguramente nosotros, ¿no? Lo podemos hacer rápido. Ya, lo mismo para los temas de prevención de la corrupción, ¿no? Los mecanismos de denuncia, de seguimiento, etcétera, tienen que tener en cuenta esta realidad diferenciada de nuestro país. Ok, bien, sí, ya hemos concluido con las preguntas y definitivamente hay muchísimo trabajo por hacer y muchísimo trabajo desde el Estado para integrar esta pertinencia y este enfoque intercultural en nuestras políticas. Muchísimas gracias, Paulo, por esta sesión.